¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente al curso intensivo de anatomía e histología. Hoy en el tema de anatomía tocaremos dos elementos o dos temas muy importantes, que es el esófago y estómago. En el esófago principalmente vamos a tocar lo que sería la porción abdominal. Cuando hablamos un poco de lo que es el esófago abdominal, decimos que en generalidades el esófago es un elemento muscular que forma parte del tubo digestivo y ya se va a encargar de comunicar lo que es la faringe con el estómago como tal. Permite lo que es el paso de los alimentos. Está dividido en tres porciones: una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. La porción cervical tiene una longitud aproximadamente de 5 centímetros. Luego que pase lo que es el orificio superior de mi jaula torácica, se convierte en torácica, que tiene una longitud aproximadamente de 20 centímetros. Y luego que pasa el diafragma, específicamente en el orificio esofágico, se transforma en esófago abdominal, que tiene una longitud aproximadamente de 3 a 4 centímetros. Hablamos de que los límites superiores va a estar dada aproximadamente por lo que sería el borde superior del cricoide, un elemento que vamos a ver luego, que es muy importante. Ella desciende de forma irregular y termina a nivel de T10 a T12, ¿sí? También podemos decir que va a estar ubicado delante de los cuerpos vertebrales. Aquí se observa un poco en la imagen. Y que ella es un órgano profundo que se va a encontrar por detrás del peritoneo. Es decir, que es un órgano retroperitoneal. Ella como tal va a estar cubierta también en su porción abdominal por lo que sería el hígado, específicamente la cara posterior del lóbulo izquierdo de mi hígado. Ella va a dejar una impresión en el hígado debido a el estrecho o lo junto que se encuentra a este. ¿Sí? Ahora bien, cuando hablamos de irrigación, ella va a estar dada principalmente por lo que son las ramas esofágicas de la arteria gástrica izquierda y las ramas superiores gástricas posteriores. Si vemos aquí una imagen, tenemos la arteria gástrica izquierda. Todos estos elementos los vamos a ver debido a que ella se va a encargar no solamente de irrigar el esófago, sino muchas porciones de lo que sería, o mejor dicho, todo el estómago, pero lo vamos a tocar un poco más adelante. Lo que quiero es que sepan que a nivel abdominal el esófago va a estar irrigada por lo que son las arterias eh, esocardiotuberositarias anteriores, estas que se encuentran aquí, que son rama directa de la gástrica izquierda, que van a irrigar lo que es la porción o la cara anterior del esófago abdominal, a nivel de la cara anterior del cardias y la cara anterior de la tuberosidad mayor del estómago. Hay otra rama proveniente del tronco celíaco llamada arteria esplénica, en el cual va a dar otra rama, que son las esocardiotuberositarias, pero posteriores, que van a irrigar esas mismas estructuras, pero en su cara posterior. Es decir, la cara posterior del esófago, la cara posterior de mi cardia y cara posterior de mi tuberosidad mayor del estómago. Si hablamos de inervación, va a estar dada principalmente por lo que sería el nervio vago anterior izquierdo, ¿sí? O sea, el nervio vago izquierdo va a inervar lo que sería la cara anterior del esófago y parte de las estructuras del estómago a través de un tronco vagal anterior. Y este nervio vago anterior también se va a encargar de inervar parte de lo que serían estructuras de la curvatura menor del estómago.
Y lo vamos a ver en inervación del estómago. Cuando hablamos de lo que es las relaciones como tal, decimos que a nivel abdominal, el esófago abdominal va a estar relacionado hacia la derecha con el vestíbulo de la transcavidad de los epiplones, que es un espacio que va a estar delimitado por hacia adelante va a estar la cara posterior del estómago y hacia la parte posterior va a estar delimitada por la cara anterior de mi páncreas. Una estructura que vamos a ver más adelante en ciertas fotos, pero lo que se quiere saber es que la relación en su borde derecho va a estar dada con la transcavidad de los epiplones. El borde izquierdo va a estar relacionado con lo que es al ángulo de His, que se va a continuar con el fondo gástrico y va a continuar con la curvatura mayor del estómago. Repetimos, borde izquierdo, ángulo de His, sube en sentido en el fondo gástrico y continúa con lo que sería la curvatura mayor del estómago. Hacia lo que sería la cara anterior va a tener relación con la cara profunda o cara posterior del lóbulo izquierdo de mi hígado, en el cual, como hablamos anteriormente, va a dejar una impresión, es decir, va a dejar una marca como un surco a nivel de lo que es la cara posterior de mi hígado. Y como es un órgano retroperitoneal, es decir, que no posee, el peritoneo está en su parte anterior, no posee o está desprovista de peritoneo en su cara posterior. Cabe destacar que ellos poseen unos medios de fijación. Tienes la continuidad con el esófago, con la faringe en su parte superior y con el estómago, que le da un medio de fijación o de sostén como tal, y también van a actuar lo que son los peritoneos, ¿sí? Por lo menos aquí tenemos el peritoneo menor, o también llamado gastrohepático, debido a la relación con el hígado, en el cual a nivel abdominal va a actuar como medio de fijación, en el cual se va a adherir en lo que sería el borde derecho de mi esófago abdominal, borde, o mejor dicho, en la curvatura menor del estómago y hacia lo que sería borde superior de mi píloro. Lo vamos a hablar un poco más en relaciones con lo que sería la curvatura menor del estómago. Ahora hablemos de estómago. Si hablamos un poco general del estómago, decimos que es una porción dilatada del tubo digestivo que se va a encontrar ubicada entre lo que sería el esófago y el duodeno. Ella como tal va a tener tres funciones principales. Primero que nada, se encarga de lo que es el almacenamiento. Cuando los alimentos llegan, se almacena en este lugar, en este caso la dilatación del tubo digestivo, llamado estómago. Tiene funciones de secreción, en el cual el estómago como tal tiene unas células que se van a encargar de secretar ciertas sustancias, por ejemplo ácido clorhídrico, que se encarga de la descomposición, mejor dicho, degradación de los alimentos. Y también va a tener función de vaciamiento. Cuando este proceso ya se da, es liberado a través de lo que es el esfínter pilórico, se abre y pasa a lo que es el resto del sistema digestivo, en este caso duodeno, yeyuno, ilio, para su posterior absorción de nutrientes y de agua. Si hablamos un poco de lo que es la situación, él se va a encontrar, hablando de los que son cuadrantes abdominales, se va a encontrar a nivel de lo que es el epigastrio y a nivel del hipocondrio izquierdo, específicamente en una región llamada espacio subfrénico izquierdo, es decir, subfrénico porque está debajo del diafragma, y ella como tal va a estar adosada a esa cara inferior de la cúpula diafragmática izquierda por un ligamento que vamos a ver más adelante llamado gastrofrénico, estómago frénico de diafragma. Ella como tal va a estar, o el estómago va a estar ubicado por abajo de la cúpula o la cara inferior de la cúpula diafragmática izquierda, por
por arriba de el colon transverso, este que se observa aquí, y hacia atrás se va a encontrar relacionado con el espacio de Ljuska, o también llamado triángulo de Ljuska, en el cual ese triángulo de Ljuska va a estar delimitado hacia atrás por lo que sería la 12ª costilla, vértebra, en este caso T12, o también llega a estar ubicado en L1, va a estar delimitada hacia adelante por lo que sería el epiplón menor, que es este que observamos aquí. En este caso sería la cara posterior. Va a estar también hacia la izquierda delimitada por lo que es el borde derecho del esófago abdominal, y hacia adelante va a estar delimitado también, o hacia abajo mejor dicho, va a estar delimitada con lo que sería el páncreas. Dato importante que se sepa. Cuando hablamos de medio de fijación, hablamos de que está compuesto por dos medios de fijación. Primero, la continuidad con el esófago. A nivel de lo que es el diafragma, se van a encontrar ciertos fascículos del esófago que van a permitir o se van a unir al diafragma y van a formar un verdadero medio de fijación para el estómago. Hay literaturas que te toman en cuenta los epiplones como medio de fijación. En este caso nosotros sí lo tomamos en cuenta. En este caso sería los omentos, ya sea el menor o el epiplón menor, el epiplón medio y el mayor, que vamos a detallar más adelante. Ahora las dimensiones. Cuando hablamos de las dimensiones del estómago, decimos que tiene una longitud de aproximadamente 25 centímetros, que va desde el cardia hasta el píloro. Tiene un ancho aproximadamente de 12 centímetros y un grosor de 8. La capacidad es variable. No es lo mismo una persona delgada que una persona obesa. Generalmente las personas obesas tienen el estómago siempre dilatado debido a que andan consumiendo alimentos continuamente. Pero esto varía dependiendo de la persona y tiene una capacidad de 0.5 a 1.5 litros aproximadamente. Ahora, las partes del estómago lo podemos dividir en dos porciones, una porción vertical y una porción horizontal. La porción vertical va a estar compuesta por un fondo gástrico, un cardia y un cuerpo, ¿sí? Decimos que el fondo gástrico parte de lo que es el ángulo de His, que es la unión del borde izquierdo del esófago abdominal. Ella se eleva en forma de cúpula hasta aproximadamente el quinto espacio intercostal y continúa con lo que sería la curvatura mayor del estómago. El punto más alto del fondo gástrico se llama fornix. Ese fornix está aproximadamente en el quinto espacio intercostal, ¿sí? Y es importante que se sepa, esta porción o el fondo gástrico también se llama tuberosidad gástrica o tuberosidad mayor del estómago, que posee un ligamento que se inserta al diafragma llamado ligamento gastrofrénico. Esta imagen que se observa aquí es esa porción. Y es importante debido a que en esta porción es donde se almacenan los gases, por así decirlo. Y es lo que uno llama bolsa gástrica. A medida que los alimentos van descendiendo, esa es la porción que menos alimentos, o que casi nunca se encuentra lleno de alimentos. El ángulo de His es importante debido a que tiene un ángulo aproximadamente 45 grados, que si ese ángulo llegase a modificarse un poco, la persona puede sufrir de reflujo gastroesofágico. Por eso que hay personas que sufren constantemente de eso y es debido a ese ángulo. El límite inferior del fondo gástrico se va a dar por el borde inferior del cardia, que es una línea imaginaria, que está aproximadamente a esta altura. Y luego se continúa con lo que es el cuerpo. El cuerpo tiene forma muy voluminosa arriba y se va reduciendo en su parte inferior en forma de embudo, por así decirlo, en el cual es la mayor parte del estómago. Y ella se va a continuar con la porción horizontal, específicamente con lo que sería el antro pilórico a nivel de lo que es la incisura angular. A nivel de lo que es la porción horizontal, se va a encontrar lo que es el antro pilórico, que es la porción más dilatada o mayor parte
de la porción horizontal que se continúa con lo que sería el canal pilórico. Este canal pilórico, que se observa aquí, va a tener lo que es el esfínter pilórico, que es un aumento de las fibras circulares que me van a formar un verdadero esfínter, que va a cumplir funciones de vaciamiento al momento de que sea indicado. También tenemos que hay esta línea que se observa aquí, que se llama surco duodeno pilórico, en el cual representa anatómicamente el fin del estómago y la continuación del duodeno. Ese con respecto a la constitución externa. El cardia es simplemente un repliegue de mucosa, que vamos a ver constitución interna, que actúa como válvula. Sin embargo, hay literaturas que no lo toman tanto en cuenta debido a que no, en ciertas literaturas dicen que no, como tal, no es tan voluminoso y no actúa o no tiene funciones en el organismo como tal. ¿Sí? Tenemos que hablar de las relaciones del estómago, en el cual posee una cara anterior, una cara posterior y dos bordes. Cuando hablamos de la cara anterior, la podemos dividir en dos porciones. Una porción torácica, que es la de rojo, y una porción abdominal. La porción torácica va a estar relacionada con la cara profunda de mi arco costal izquierdo, en el cual se encuentra un espacio muy importante llamado espacio semilunar de Traube. Este espacio semilunar de Traube va desde el borde izquierdo de mi esófago abdominal, continúa con el ángulo de His, va hacia el fondo gástrico y continúa hacia lo que sería la curvatura mayor del estómago hasta el vértice de la novena costilla de mi arco costal izquierdo. ¿Sí? Luego tenemos una línea imaginaria que va desde el apéndice sifoides de forma oblicua hacia abajo y hacia la izquierda hasta lo que sería el vértice de mi novena costilla izquierda. Esto me va a delimitar lo que es mi triángulo de la B, mi espacio semilunar de Traube, que es un punto muy importante en semiología. Repasemos: borde izquierdo del esófago, ángulo de His, fondo gástrico, que llega aproximadamente quinto espacio intercostal, hasta el vértice de la novena costilla. Y luego va una línea imaginaria oblicua desde el apéndice sifoide hasta el vértice de la novena costilla. Luego tenemos una relación o una porción abdominal en el cual va a estar íntimamente relacionada la cara profunda de la pared abdominal y con la cara visceral del hígado. Aquí hay un espacio muy importante también llamado triángulo de la B. Ese triángulo de la B va a estar limitada por lo que es el apéndice sifoide y ambos arcos costales. Es decir, va desde el apéndice sifoide de forma oblicua hacia afuera hasta el vértice de la novena costilla de ambos arcos costales. Y luego se traza una línea imaginaria horizontal que va desde el vértice de la novena costilla a la otra. Ese es mi espacio triangular de Traube. ¿Sí? En cuanto en general, las relaciones torácicas, la cara profunda de la jaula torácica izquierda va a tener relación con la cara visceral del hígado y va a tener relación con la cara profunda de la pared abdominal anterior. Ahora, con la cara posterior, ella va a cumplir varias funciones o va a tener varias relaciones. Ella, primero que nada, esa línea que se observa en negro se llama transcavidad de los epiplones. La transcavidad de los epiplones es un espacio que va a estar delimitado hacia adelante por la cara profunda del estómago y hacia atrás por la cara anterior del páncreas. Repetimos: cara posterior del estómago y cara anterior del páncreas, que me va a delimitar mi espacio o mi transcavidad de los epiplones. Ahora, cuando hablamos de las relaciones, va a estar relacionada en su cara posterior con el diafragma, el vaso, el páncreas, el riñón o la glándula también suprarrenal y con el colon transverso. Aquí la vamos a ver mejor. En esta porción va a tener relación con la cara profunda del diafragma, va a tener relación con la cara anterior de la glándula suprarrenal o cara anterior del riñón, va a estar relacionado con
a nivel de lo que es el hilio del el vaso, va a tener relación con lo que sería la cara anterior del cuerpo y cola de mi páncreas. Y por último va a tener relación con la porción transversa de mi colon, en este caso colon transverso. ¿Sí? Esas con tal las relaciones de mi cara posterior. Ahora, cuando hablamos de los bordes, decimos que hay un borde mayor, un borde izquierdo y un borde derecho, una curvatura mayor y una curvatura menor. Curvatura mayor, curvatura menor. Cuando hablamos de la curvatura mayor, está compuesto por repliegues peritoneales. Él posee un ligamento, este que se observa aquí, llamado ligamento gastrofrénico. Posee un aumento medio o epiplón gastroesplénico, debido a que se une al vaso, ¿verdad? En el cual van a pasar elementos vasculares, como es la arteria y vena esplénica. Vamos a hablar en otro tema o más adelante. Y un epiplón mayor, o también llamado gastrocólico, en donde pasan elementos vasculares y nerviosos importantes también. Por ejemplo, aquí tenemos que van a pasar lo que es plexo gástrico epiploico izquierdo derecho, va a estar también lo que son los nódulos linfáticos gastrocólicos. También se van a encontrar lo que es el arco arterial y venoso de la curvatura mayor del estómago. Este es el arterial y este es el venoso, que vamos a detallar más adelante. Y en la curvatura menor se encuentra lo que es este epiplón, el epiplón menor. El epiplón menor, o también llamado gastrohepático, va desde el borde derecho del esófago, borde de la curvatura mayor y borde superior del píloro, y termina a nivel de lo que es el hilio hepático. Aquí no pasan tantos elementos, o sí pasan, mejor dicho, pero más reducido. En este caso van a pasar elementos vasculares, nerviosos y gangliolares, que vamos a hablar más adelante. Ahora, cuando hablamos de peritoneo, decimos que el estómago va a estar totalmente peritonizado, excepto en su cara posterior, solamente a nivel de lo que es el fondo gástrico, o también llamado tuberosidad mayor del estómago, en el cual aquí va a haber un ligamento, ya antes mencionado, ligamento gastrofrénico, que me va a permitir como tal unir mi diafragma al estómago y le da un medio de fijación. También tenemos que en estos elementos, estos epiplones, ya sea el medio, el mayor o el menor, se encuentran elementos vasculares y nerviosos que vamos a hablar detalladamente más adelante, pero es importante recalcarlo. Si hablamos un poco de lo que es el epiplón menor, o también llamado epiplón gastrohepático, decimos que ella posee 2 caras y 4 bordes. Cuando hablamos de la cara, posee una cara anterior, ¿sí? Que esa cara anterior va a estar relacionada con la cara visceral del hígado, que en esta imagen se tuvo que levantar un poco el hígado para observar su cara, y una cara posterior que va a estar relacionada con la transcavidad de los epiplones nuevamente, ¿sí? Que ya vamos a hablar un poco más de los elementos que se encuentran cercanos a ella. Y posee 4 bordes. Posee un borde diafragmático, ¿sí? Que se va a unir a lo que sería al diafragma. Va a tener un borde hepático, que va a estar a nivel de lo que es el hilio hepático. Un borde libre, o también llamado pars pediculares, donde van a pasar elementos importantes hepáticos, como es la arteria, en este caso la vena porta, que es esta azulita pequeña que se observa aquí. Esta que se observa aquí. Hacia adelante y hacia la izquierda se va a encontrar lo que es la arteria hepática, y hacia adelante y hacia afuera se va a encontrar lo que es el conducto colédoco, que va a estar delimitado por el hiato de Winslow, que lo vamos a ver después, ¿sí? Y posee otro borde, un borde gastroduodenal, que va desde el borde derecho del esófago, curvatura menor del estómago, y borde superior de mi píloro.
todos estos elementos van directo hacia lo que sería el ilio del hígado, específicamente hacia lo que es el borde o el labio anterior y posterior del surco transverso que se va a ver cuando se toque hígado, pero en general ese es el epiplón menor. Cuando hablamos del epiplón mayor, es mucho más voluminoso, también llamado epiplón gastrocólico, también llamado delantal de los cirujanos, debido a que en las cirugías abdominales lo primero que se observa después de pasar la pared abdominal es este epiplón que recubre todo lo que es las asas intestinales. Ella como tal va desde el borde o de la curvatura mayor del estómago, desciende y recubre todo lo que son las asas intestinales. Ella desciende aproximadamente hasta L5 y se regresa. Ya desciende hasta L5 y regresa recubriendo a las asas intestinales, ¿sí? Y al final va a insertarse, aquí tenemos una imagen mejor, en el mesocolon transverso. Ella como tal me va a cubrir todo lo que es parte del colon transverso y también va a cubrir lo que son las asas intestinales. Muy importante que se sepa. Eso con respecto al mayor. Y al medio, no hay mucho que decir, ya lo hablamos, o también llamado gastroesplénico, va desde el vaso hasta el estómago. Es generalmente lo que va a albergar es dos estructuras muy importantes, lo que es la arteria esplénica, que va a irrigar muchas estructuras, no solamente el estómago, sino el vaso y algunos elementos adyacentes, y la vena esplénica, a su vez que se va a encargar del drenaje venoso. Si hablamos un poco de la constitución interna, es mucho más sencillo. Hablamos de que posee un color rojo más o menos fuerte, en el cual aquí se observa ya cuando muere un paciente se empieza a colocar un color grisáceo debido a que la mucosa que tiene internamente hace que torne ese color como tal. Ella posee unos surcos, unos pliegues, una eminencia que son más voluminosas en su parte inferior que en su parte superior, llamados pliegues gástricos, ¿sí? Y también tenemos que aquí se encuentra lo que es el esfínter pilórico, que es un aumento de las fibras circulares que van a permitir el cierre y apertura de la comunicación entre el estómago y el duodeno. También tenemos el cardia, que está en esta altura aproximadamente, que es un repliegue mucoso simplemente, también llamado válvula de Bubarov, muy importante. Pero con funciones anatómicas, el cardia no tiene una función así específica. Antes se decía que tenía funciones de controlar, sin embargo se ha descubierto de que no, que simplemente es un repliegue mucoso que no tiene funciones en nuestro organismo. Ahora bien, hablemos un poco de lo que es la irrigación. La irrigación del estómago va a estar dada por la arteria gástrica derecha, gástrica izquierda, la gastroepiploica izquierda, gastroepiploica derecha y algunas gástricas posteriores. Si lo vemos en un modelo esquemático, tenemos que la mayoría de las ramas de ellas va a salir de mi tronco celíaco, una rama, la segunda rama abdominal o la segunda estructura que sale de mi aorta abdominal en su cara anterior, que va a formar tres arterias, una arteria hepática, una arteria gástrica izquierda y una hepática común. Si vamos con la gástrica izquierda, o también llamada coronaria estomáquica, ¿sí? Ella asciende, ¿sí? Y traspasa el peritoneo y forma la hoz hepática, ¿verdad? Ella luego suelta una rama, llamado ramo hepático, que se dirige al hígado como tal. Él luego sigue su trayecto y se dirige hacia la cara anterior de mi estómago. Pero antes de llegar a lo que es el cardias como tal, él libera una rama, llamada rama esocardiotuberositaria anterior.
esocardia tuberositaria anterior es la unión de las estructuras que va a irrigar, es decir, cara anterior del esófago, cara anterior de la tuberosidad mayor y cara anterior del cardias, ¿sí? Él sigue y la dejamos hasta aquí un momentico, ¿sí? Luego tenemos una arteria esplénica, que la arteria esplénica es una arteria muy sinuosa, en el cual en la cara posterior del estómago van a salir unas ramas llamadas esocardio tuberositaria, pero posteriores. Es decir, es las mismas que aquí arriba, pero van a irrigar es su porción posterior, la cara posterior del esófago abdominal, la cara posterior del cardias y la cara posterior de mi tuberosidad mayor. Ella luego sigue su trayecto hacia lo que es el vaso y suelta unas ramas llamadas venas gástricas cortas de Cürter, que se van a encargar de irrigar la cara posterior de mi cuerpo, del estómago. Luego ella saca dos ramas, una polar superior y una polar inferior, que son destinadas al vaso, pero a nivel de lo que es el polo inferior, ella suelta una rama que va hacia la curvatura mayor del estómago, llamada arteria gastroepiploica izquierda. Y la dejamos aquí un momento. Luego tenemos la arteria hepática común. La arteria hepática común va a posteriormente dividirse y va a formar la arteria hepática propia, que se va a encargar de irrigar como tal el hígado, y va a dar la gastroduodenal, que va a irrigar parte de lo que es el estómago y el duodeno. Ahora, a nivel de lo que es la arteria hepática propia, se va a formar una arteria o va a desprender una arteria llamada arteria pilórica. Esa arteria pilórica va a dirigirse por el borde superior de mi píloro y se va a anastomosar con mi coronaria izquierda y va a formar el círculo arterial de la curvatura menor del estómago. Repito, la unión de la arteria gástrica izquierda con la gástrica derecha, o también llamada arteria pilórica, me va a formar el círculo arterial de la curvatura menor del estómago, ¿sí? Ahora, a nivel de lo que es la arteria gastroduodenal, sale una rama, esta que se observa aquí, llamado gastroepiploica derecha, que se va a ir por el borde inferior de la curvatura mayor del estómago y se va a anastomosar con la gástrica izquierda. Y adivinen qué, va a formar el círculo arterial de la curvatura mayor del estómago. Eso es con respecto a la irrigación. Va a estar dada por tres ramas principales: gástrica izquierda, esplénica y hepática común, que van a soltar todas esas ramas anteriormente mencionadas, que se van a encargar de irrigar mi estómago en todas sus porciones. Con respecto a lo que sería el drenaje venoso, está dada por lo que es las mismas, con los mismos nombres. Va a estar dada por lo que es la vena gástrica izquierda, que va a desembocar en lo que es directamente en la vena porta. Ella también se va a encargar de recibir como tal las venas esofágicas inferiores para drenar en la vena porta. También tenemos la gástrica derecha, esta que se observa aquí, que va a drenar y va a terminar en lo que sería la cara anterior de la vena porta. Y también tenemos las venas gastroepiploica izquierda y derecha, que van a drenar la epiploica izquierda a nivel de lo que es la vena esplénica. Y la derecha va a drenar a nivel de lo que es la vena mesentérica superior. Ahora, cuando hablamos de drenaje linfático, decimos que es importante en lo que es la cirugía oncológica. Ella como tal va a estar dividido, o ellas nacen, también podemos decir que ellas nacen de la submucosa y están divididos en varias porciones. Tienes unos ganglios linfáticos de la curvatura menor del estómago, que es esta que se observa aquí,
¿sí? Que se va a encargar del drenaje de los 2/3 mediales verticales y una pequeña porción de la porción horizontal, específicamente a nivel de lo que es el píloro. A su vez, esta región se va a dividir en 3 porciones. Se va a dividir en unos nódulos gástricos superiores, que es esto que se observa aquí, ¿sí? Y van a estar compuestos de varios elementos. Por lo menos aquí tenemos lo que es la cadena coronaria estomática o también llamado de Cuneo y de Lamar, que sigue como tal a la arteria gástrica izquierda y se van a unir a este anillo. Estos anillos se llaman nódulos gástricos superiores, unos precardiales porque están delante del cardia y otros postcardiales que están detrás del cardia. Y luego tenemos lo que es los ganglios de la curvatura menor del estómago, que se van a encargar de el drenaje de esa región. Todo el trayecto es desde estos ganglios hacia el anillo y luego hacia la cadena estomáquica como tal. Luego tenemos unos ganglios linfáticos de la curvatura mayor del estómago, que va a estar dada primeramente por lo que serían los nódulos esplénicos, estos que se observan aquí, ¿sí? Y estos nódulos, llamados nódulos gastroepiploicos izquierdos, todos estos van a ir a los ganglios esplénicos, luego hacia lo que sería los ganglios que se encuentran en la arteria esplénica y terminan en lo que son los ganglios linfáticos o forman parte de los ganglios linfáticos de la curvatura mayor del estómago como tal. Y por último tenemos una parte inferior de lo que sería la curvatura mayor del estómago, en el cual va a estar compuesto por los nódulos gastroepiploicos derechos y los pilóricos o los nódulos pilóricos. Ellos van en esta dirección y a nivel de los pilóricos se subdivide. Tienes unos subpilóricos porque están abajo del píloro, unos suprapilóricos que están arriba del píloro y unos retropilóricos porque están detrás del píloro, en el cual ellos van a terminar en este ganglio, o estos ganglios mejor dicho, llamados nódulos pancreáticos superiores derechos. Y todo el drenaje linfático del estómago va a terminar a nivel de lo que son los nódulos celíacos. Importante que lo sepa. Esto es muy importante en lo que sería la cirugía oncológica. Ahora, en la inervación es un poco más sencilla. Va a estar dada por dos partes. Uno dada por lo del sistema simpático y otro parasimpático. El parasimpático va a estar dado por lo que sería la cadena simpática, que va a formar lo que es el plexo celíaco. Y otra va a estar dada, la parasimpática va a estar dada por ambos nervios vagos, izquierdo y derecho. Cuando hablamos del nervio vago izquierdo, el nervio vago izquierdo, ella se va a encargar de inervar las estructuras anteriores del estómago. Ella va a descender en lo que sería la cara anterior del esófago abdominal, ¿sí? Y va a formar lo que es un tronco, ¿sí? Este tronco se llama tronco vagal anterior. Pasa por el orificio esofágico y va a soltar dos ramas. Una, la continuidad de ese nervio vago y otra que se va a dirigir entre lo que serían las dos hojas del epiplón menor para inervar ciertas estructuras a nivel hepático, ¿sí? Antes de llegar al hígado, ella suelta una rama, esta que se observa aquí. Esta rama se llama ramo pilórico o duodeno pilórico, que se va a encargar de inervar la parte superior del duodeno y del píloro. Importante que se sepa. Entonces, tronco vagal va a soltar una rama hepática que a su vez suelta otra rama, una que se va a encargar de inervar parte del hígado y otras que van a inervar el píloro, ¿sí?
Aquí continuamos con lo que sería el nervio vago. Como tal, tenemos una rama gástrica superior, que la rama gástrica superior se va a encargar de inervar la cara anterior del cuerpo, y tenemos este nervio principal. Este nervio principal se llama nervio principal de la curvatura menor del estómago, o también ramo gástrico anterior, en el cual es uno de los elementos nerviosos que se va a encargar de inervar esa región, específicamente su cara anterior. Todo esto con respecto al nervio vago izquierdo. Nervio vago izquierdo, tronco vagal, ramo hepático, que suelta una rama pilórica. Luego tenemos las gástricas superiores y tenemos el nervio principal anterior de la curvatura menor del estómago. Si hablamos del nervio vago derecho, es este que se observa en forma de punticas. Posee igualmente un tronco vagal, pero esta vez posterior, que va a pasar por lo que es el hiato esofágico. Se dirige hacia abajo y suelta una rama. Esta rama se llama ramo gástrico, que va a formar parte de mi elemento simpático, que lo vamos a ver ahorita. Y luego sigue otra rama, o sea, la continuación de la rama del nervio vago derecho, en el cual tiene un nombre muy parecido al otro, al anteriormente mencionado, pero es posterior. Es decir, nervio principal posterior de la curvatura menor del estómago. Repetimos, todo. Va a formar lo que es el tronco vagal posterior, en el cual va a dar un ramo gástrico que se va a unir a los que son los ganglios celíacos, y va a formar este nervio que se observa aquí en la curvatura menor del estómago, llamado nervio principal posterior de la curvatura menor del estómago. ¿Sí? Ahora, con respecto a la parte simpática, es decir, de la cadena simpática, tenemos los ganglios celíacos, que es estos que se observan aquí de amarillito. Tenemos un ganglio celíaco izquierdo y derecho. Tiene forma semilunar, en el cual posee unos cuernos laterales y unos cuernos mediales. ¿Sí? Ahora, a nivel de lo que es la columna vertebral, entre T5 y T9, va a nacer un nervio llamado nervio esplénico torácico mayor. Todos esos filetes nerviosos se unen y traspasan el diafragma en esta región a nivel aproximadamente L1, ¿sí? Y penetran el diafragma y se van a inervar o se van a unir en el cuerno lateral de mi ganglio semilunar derecho. Esto, cuando se inserta en lo que es el cuerno lateral de mi ganglio semilunar derecho, me va a formar una estructura llamado haz memorable de Reisberg, ¿sí? Que junto a la gástrica, nervio gástrico, me va a formar ese haz llamado haz memorable de Reisberg, ¿sí? Eso sucede en el 90% de las veces. A veces ese ramo gástrico suelta una rama hacia el cuerno medial, pero de mi ganglio semilunar izquierdo, ¿sí? Y cuando sucede ese proceso, suele aparecer otro nervio torácico mayor. Y cuando se aparece o forman esa otra asa, se llama Leiner de Lavasti, asa memorable de Rayleigh-Lavasti. Entonces, repetimos, la gástrica con la torácica mayor, que se unen al cuerno medial, al ganglio semilunar derecho, va a formar lo que es la asa memorable de Reisberg, y en el 90% de los casos sucede esto. Sin embargo, hay otro 10% en el cual esa rama gástrica va a sacar otra rama directo al cuerno medial del ganglio semilunar izquierdo. Se forma otro nervio torácico mayor, pero del lado izquierdo, ¿sí? Y me va a formar lo que es el asa de Leiner-Lavasti. Eso con respecto a la inervación. También hay veces en donde sale el nervio frénico, en donde se va a insertar, o sea, mejor dicho, se va a unir con
en la porción medial de mi ganglio semilunar derecho. Importante que se sepa. A su vez, poseen otros plexos nerviosos. Estos plexos nerviosos principalmente van a estar destinados o van a tener el nombre de las arterias que forman o que van a irrigar mi estómago. Por ejemplo, tenemos el plexo del ganglio gástrico izquierdo, el plexo hepático, tenemos el plexo gástrico derecho, plexo gastroduodenal, plexo gastroepiploico derecho. Es decir, van a formar plexos nerviosos con el mismo nombre de las arterias que irrigan al estómago, ¿sí? Y van a seguir la misma dirección que ellas, paralelas, ¿sí? Como se observa en imagen. Pero lo anteriormente mencionado es lo que más se pregunta o se observa cuando se estudia la inervación del estómago, ya sea por la parte simpática como parasimpática. Y por último tenemos las capas. Tenemos una capa serosa, una capa muscular, una submuscular y una mucosa, ¿sí? La serosa es aquella que va a recubrir el estómago, es decir, el peritoneo, que va a estar compuesto de un tejido conjuntivo y un mesotelio como tal. Ella se va a encargar de secretar un líquido que lubrica lo que es la cara como tal del muscular del estómago, la capa externa, para que no haya tanta fricción. Tienes una capa muscular en el cual tienes una capa que es longitudinal, una capa circular y una capa oblicua. La capa oblicua es incompleta, ella no se encuentra en todo el estómago como tal, sino que se va a concentrar más a nivel de lo que sería la curvatura menor, ¿sí? Y me va a formar una estructura llamada corbata suiza, que es la aglomeración de esas fibras oblicuas que se aglomeran o hay en mayor cantidad a nivel de lo que es la curvatura menor del estómago. También tenemos que a nivel de lo que es la unión con el duodeno se va a encontrar un aumento de las fibras circulares que me van a formar mi esfínter pilórico. Luego tenemos una submucosa que va a estar compuesta de elementos vasculares y vasos linfáticos también, y una mucosa que va a estar compuesta de muchas células, que principalmente se ve en histología. Sin embargo, vamos a mencionarles algunas que hay unas que se van a encargar de secreción, otras que se van a encontrar de lubricación. Por lo menos tenemos las células regenerativas o células madre, que se van a diferenciar en ciertas células en la mucosa que producen mucinógeno. Tienes unas células principales que unen al pexinógeno que luego forma pexina con la unión de ciertas enzimas que ayuda a lo que es el proceso de digestión a nivel de lo que es el estómago. Y por último tenemos las células endoteliales, que hay unas células que se van a encargar de la secreción de alguna sustancia, en este caso hormonas, para el funcionamiento adecuado del estómago. Se me olvidó destacar que hay unos plexos provenientes de esto, unos plexos nerviosos, que se van a ir internamente a lo que sería el estómago, llamado plexo mientérico de Meissner y otro plexo de Auerbach. El plexo de Auerbach se va a encargar de inervar lo que son las fibras musculares. Ella es la que se va a encargar principalmente de la motricidad de esto. Y el plexo de Meissner se va a encontrar a nivel de lo que es la submucosa, que va a estimular lo que es la secreción. También cabe destacar que a nivel de lo que es la parte simpática y parasimpática, en la parte parasimpática ella va a promover lo que es la motricidad y la secreción a nivel gástrica e intestinal. Es la que me va a permitir como tal que estos procesos sucedan. Y a nivel de lo que es el simpático es todo lo contrario. Ella, por lo menos a nivel parasimpático, ella relaja lo que es el esfínter para posteriormente ser liberado su producto.
Y bueno chicos, esta fue la clase de hoy. Cualquier duda que tengan pueden hacerlo a través de las redes sociales, como anteriormente las clases anteriores hablamos. Y bueno, espero que tengan buen día.